Estamos transmitiendo en directo. Muy buenos días, buenas tardes o la hora que sea y donde lo vean. ¿Cómo están? Ya está aquí Alicia, lista para empezar y transitar esta charla en la que las dos teníamos muchísimas ganas de compartir. ¿Cómo estás, mi querida Alicia? muy bien, maestra. ¿Cómo estás? Pues mira, me veo aquí con la cabeza cortada, Sí, a ver, levántame ¿no? un poquito. Estoy estupendo. Bendito sea Después Dios. de una semana de descanso muy agradable, estamos aquí listas para charlar sobre el tema del mes. El tema del mes lo hemos dedicado a la lectura. Es aprendemos a leer para después aprender a través de la lectura. O sea, cogemos libros que nos dan información o vemos algo que nos atrae y nos empapamos de esas ideas que están en un libro. Y he comentado en el que hicimos con Eduardo Calixto de neurociencias que de alguna forma para hablar no necesitamos a nadie en nuestro idioma materno que nos explique cómo tenemos que hablar. Es automático, o sea, empezamos a oír y reproducimos ese modelo. En cambio, en el caso de la lectura, sí que tenemos que aprender, o sea, si nadie nos enseña, no aprendemos a hacerlo por mucho que veamos, porque no integramos los conceptos que son tan importantes como esas pequeñas partes que yo les decía el otro día. Es que hay palitos, hay rayitas, hay manchas que después cobran sentido y poco a poco de lo fonológico, lo que escucho que me dicen, esa es la M, con la A, ma. Empiezo a, digamos, a unir conceptos hasta que la lectura es fluida completamente. Sí, Y una vez que aprendemos a leer, perdona, una vez que aprendemos a leer, ya no podemos dejar de leer. no. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Que vemos una palabra, un cartel, supermercado, ya lo leemos. No podemos decir no lo leo, no. Automáticamente lo leo. Pero no siempre pasa así y por eso quería estar con Alicia Soltero, que es formadora de la escuela, es psicóloga, tiene muchísima experiencia en comunicación, más de 30 años debes llevar, ¿no? 27, 28. 28 en el 28, área de la estamos comunicación, sí, acercando sí, sí. a esa comunidad a la que cada día les regalas tu directo para conectarte con ellos. Y como es la persona especializada en trastornos de comportamiento dentro del Instituto Ángeles Bolder, pues con ella hablamos de los problemas de lectura. Sí. ¿Por dónde quieres empezar, Alicia? Mira, maestra, voy a empezar muy técnica Mm, para que podamos entender más o menos cómo es el proceso. Dijiste, esto no es un proceso natural, leer no es un proceso natural, es un circuito neurológico. Y hay ciertas partes que de hecho quiero decirte que tengo, hice unas diapo en donde, a ver, nada más quería saber si podía girar la cámara. Sí, sí la puedo girar, porque quiero mostrar así gráficamente en dónde está. Decíamos, esto es un proceso neurológico. ¿Y por dónde empieza todo? Cuando nosotros hablamos de la lectoescritura, en donde vamos a ver uno de los trastornos que es la dislexia, pero quiero que primero veamos cómo es que nosotros aprendemos a leer, ¿sí? Cómo es que, qué pasa en nuestra cabecita para aprender a leer. mm, Y todo empieza en la región occipital, ¿no? Que es en donde está el centro visual. Este centro visual nosotros vemos una palabra y en el centro visual vamos a hacer como un código. Ahí se va a elaborar un código estándar de la palabra, como tú decías, palitos, curvitas, bolitas, ¿no? Manchitas, tantas palitas. Haz de cuenta que va a ser como un código. Todo esto, quiero decirte, que se genera
hasta los 5 o 6 años, ¿sí? Se va madurando para empezar a poder leer. Uno de los conflictos que yo veo, que ahorita vamos a ver por qué un trastorno de comportamiento decimos que hay un problema en la lectoescritura, corresponde a un trastorno del comportamiento. ¿Por qué? Porque lo primero que es vemos. Nosotros estamos viendo. Luego se le va a dar un código, ¿sí? Y en este código, después, va a pasar a un espacio que se le llama la caja de las letras. En la caja de las letras, este es el área que conecta la entrada visual con las redes del lenguaje, ¿sí? Y entonces, esto se encuentra, déjame veo, me voy a poner muy zona temporal izquierda. Claro, claro. Es todo el lado izquierdo. Sí, mira, voy aquí a bajar un poquito para que veamos esta parte. Muy bien. Y entonces, aquí estamos viendo en donde está mi cursor. Esta es el área de la visión, ¿sí? Aquí nosotros captamos imágenes, ¿sí? Pero enseguidita, que es el lóbulo occipital, muy cerquita se encuentra la comprensión del lenguaje, que está aquí. Se le llama el área de Wernicke, ¿no? No sé si así se pronuncia, o Wernicke o Wernicke. Ok. Sí, y luego, aquí está, ¿no? Entonces, fíjate qué cerquita están. En esta parte va a empezarse a conectar con las redes del lenguaje, que lo tenemos en el lóbulo temporal, en esta área verde, ¿sí? Donde está el área mueve un pelincito la cámara para que se vea más del cerebro, aquí porque está. no llegamos a la oreja, que ahí es donde tiene eso. Ahí está. Ahora. Entonces, aquí, haz de cuenta, aquí vemos, aquí comprendemos y aquí leemos, ¿sí? Aquí está el control del habla, que es el área de Broca. Entonces, para poder escribir ya tendríamos que entrar al área motora, pero todo esto está así como interconectado. ¿Cómo es que nosotros aprendemos? Mira, ahí está, tengo esta. Nosotros primero, los niños van a aprender a leer las etapas de la lectura. Primero es fonológica, es decir, indirecta. Primero va a decir fonemas, lo que tú decías. La M con la A, ma, ¿no? La P con la A, pa. Es fonológica. Y luego viene la parte léxica, que es la directa, que es donde nosotros ya usamos con las palabras muy frecuentes, como tú decías, supermercado, y ya sabemos, ya no tenemos que decir supermercado, ya lo sabemos, ¿no? Esa es la léxica. Entonces, dentro de los problemas de la lectoescritura, primero hay que entender que un niño va a leer en imágenes. Fíjate cómo para los niños es mucho más agradable la lectura con dibujitos que sin dibujitos, ¿no? Y los libros para niños están con dibujitos. ¿Por qué? Porque primero aprendemos a leer en imágenes. Por ejemplo, si yo quiero leer una palabra escrita, fíjate, primero veo, aquí está el área de ver. Después comprendo lo que estoy leyendo. Después la hablo y hasta el final, ¿sí? La escribo o la digo, ya está el área motora. Cuando yo quiero repetir una palabra que se escucha, aquí tenemos, y aquí están los números, ¿sí? Primero la escucho y luego la comprendo y luego la digo y luego la escribo. Estos son los mecanismos para la lectoescritura. Ya me voy a voltear. ¿Qué? ¿Así o más didáctica, maestra? Muy bien, así está estupendo. Entonces, si decimos que primero tenemos que ver, estamos en la corteza visual,
Después pasamos a la caja de letras para que conecte. Y luego ya al final es la ortografía. Hasta el final. ¿Qué sucede? Y esto se termina de madurar hasta los 5, 6 años, 7. Un problema de lectoescritura no lo vas a notar a los 2 años, maestra. No lo vas a notar a los 3. Lo vas a notar cuando el niño esté en primaria. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un trastorno en la lectoescritura, estos focos que les acabo de mostrar, puede haber un conflicto ahí, en algo que vi y no quería ver, en algo que escuché y no quería escuchar, o no escuché lo que quería, o no vi lo que quería. O en alguna acción que yo quise hacer y no pude hacer. Entonces estamos viendo que neurológicamente están estos centros, pero ahí también nosotros vemos, oímos, hablamos, escribimos. Ver es una imagen. Cuando un niño tiene una imagen de horror o escucha algo que no quiere escuchar o no escucha lo que quiere escuchar o quiere hacer algo que se lo impiden, ¿sí? Estos 3 partes son las que nos van a llevar a tener un conflicto, un problema, un trastorno en la lectoescritura, que normalmente se conoce como dislexia. Ahora, primero, a mí hay mamás que vienen y me preguntan, yo no veo niños, y vienen y me preguntan y me dicen que si la dislexia se cura. En principio, no es una enfermedad. Hay que entender que no es una enfermedad y que no tiene absolutamente nada que ver con que sea más inteligente o menos inteligente, que tenga más capacidad o menos capacidad. Lo que sucede es que debe de haber algún conflicto vivido por el niño en alguna de estas áreas que les acabo de mencionar, ya sea en la visual, en la auditiva, en la motora o en la comprensión del lenguaje, ¿no? En cualquiera de esas. Cuando nosotros decimos que el niño es disléxico, generalmente nos vamos con la idea de aquellos niños que invierten las letras, por ejemplo, la D con la E, ¿no? La Q con la P. A ver, la dislexia es una dificultad para aprender a leer. La disgrafia es una dificultad para aprender a escribir. Y la discalculia es una dificultad para las mate. Muchas personas tenemos dificultad para las mate, ¿no? Ahí estoy, ahí estoy. Y ya he contado muchas veces por qué. Sí. Entonces, que claro, en la dislexia se juntan, muchas veces aparecen juntos, esta dificultad para leer y esta dificultad para escribir. En muchas ocasiones. Y podríamos hablar de dislalia y podríamos hablar, pero en la dislexia estamos viendo que se juntan tanto la dificultad para leer como la dificultad para escribir. Por lo tanto, para poder leer necesito ver, necesito escuchar y necesito poder hablar. Si un niño tiene un conflicto en alguna de estas 3 áreas, el niño va a presentar dificultades para la lectura, para la escritura, o va a presentar dislexia, ¿no? Pero entonces te pueden decir, es que, híjole, ¿por qué se da? Hemos visto que si el padre es disléxico o la madre es disléxica, el niño también es disléxico. Que los zurdos son más proclives a tener dislexia. Pero a ver, yo no digo que los zurdos. Yo digo, y te digo porque yo conocí a uno que fue mi jefe cuando yo empezaba a trabajar en recursos humanos, un ingeniero, que era una divina persona, ya murió, y fíjate, murió de leucemia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño no puede escribir porque es zurdo y lo obligas, estamos hablando de que hay un
un conflicto de lateralidad. La lateralidad se refiere a niños diestros o niños zurdos o hombres o mujeres diestros o zurdos. Pero cuando un niño en su cerebro es zurdo y lo obligas a escribir con la derecha, ya tenemos un primer conflicto. Es un movimiento contrariado. Yo quiero hacer una cosa y me están obligando a hacerla con la otra mano. Ahora, hay zurdos de mano, pero zurdos de ojo, pero zurdos de pie también. Y entonces ahí se le llama una lateralidad cruzada. Si una mamá quiere saber si su hijo es diestro o zurdo, bueno, dele un telescopio y a ver en qué ojito se pone lente, ¿no? O póngalo a dibujar y a ver con qué manita. Al principio los niños muy chiquitos, cuando agarran la crayola, generalmente lo hacen con la izquierda. Y poco a poco se van yendo hacia la derecha. Pero la mayoría de los niños lo hacen así. O aviéntale un balón y a ver con qué pie. Porque a lo mejor tiene se le llama surdera cruzada, ¿sí? Puede ser todo zurdo o puede ser sordo de un ojo y diestro de otro, ¿sí? Entonces, obligar a un niño a utilizar la mano derecha, como en muchos tiempos atrás se obligó, los niños entran de verdad en un conflicto de movimiento contrariado que estamos hablando del área motora. Si aparte de estar obligado a escribir con una mano que no es mi dominante, yo escucho que soy un tonto, que no puedo, que ya tengo un segundo conflicto. Y si aparte veo la cara de bruja que se nos pone a nosotras las mamás cuando no hacen las cosas, el niño está viendo una imagen de horror. Entonces, tenemos aquí tres conflictos que están presentes en los problemas de la lectoescritura. Y yo no digo que porque las mamás sean una mala onda o no sabemos. Decían antes, yo me acuerdo, la letra con sangre entra. O sea, estaban con un método audiovisual, así como yo ahorita mis láminas. ¿Cuál método? Era una chancla, por un lado, mientras tú estabas haciendo la tarea. Entonces, imagínate, con esa visión de horror, con los gritos desesperados de la madre, y no poder escribir como yo quiero, pues lógicamente que el niño va a tener un problema de lectoescritura. Lo primero que tenemos que descartar es si no hay un problema sensorial. Porque a veces los niños no escuchan bien o no ven bien. Yo fui miope, yo creo que hasta como hasta sexto año se dieron cuenta que yo no veía. Y claro, como siempre fui grandota, en comparación con mis compañeras, yo me sentaba hasta adelante porque no alcanzaba a ver. Cuando me ponen los lentes, dijeron, es que esta niña se distrae. Es que estaba descubriendo el mundo, maestra. Yo veía sí, yo creí que las estrellas eran de veras así, puntos así estrellados, no puntitos. Entonces, cuando a mí me ponen lentes tenía yo 8, 9, 11 años, claro que hubo todo un bimestre en donde yo bajé mis notas porque me la pasaba descubriendo el mundo. Y te hubieran detectado o diagnosticado TDAH inmediatamente Claro, si hubieras vivido en esta época. Claro, por supuesto. Pero lo que pasa era eso que yo estaba viendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es si el pequeño no tiene un problema sensorial, tanto de visión como de auditivo. Lo segundo, la mala alimentación. Dicen panza llena, corazón contento y cerebro eufórico. Si un niño no está bien alimentado, no va a tener una capacidad igual que un niño alimentado. La mala nutrición, la mala alimentación, la falta de sueño, por ejemplo. Hoy los niños están con la tablet o con el teléfono hasta altas horas de la noche. Entonces, si todo el día estamos ya ahora en Zoom, teniendo clases, y luego aparte jugando los videojuegos, y luego aparte en la noche, pues eso por supuesto que va a afectar al sueño. Entonces, la falta de sueño. Y aquí hay dos que nos competen a nosotros como terapeutas o como acompañantes dentro de descodificación biológica. Problemas emocionales, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Cuáles son los problemas? O una enseñanza inadecuada. Entonces,
tenemos que primero descartar todo eso y luego nosotros poner manos a la obra en este problema, ¿no? Porque no es una enfermedad y yo en esto hago muchas cosas. ¿Qué pasa? Cuando un niño tiene dislexia, junto con pegado va la parte de la autoestima, porque es un niño que se vive con el terror a las notas, maestra. Si cuando tú más o menos pasas, más o menos tienes buenas notas, pero en casa te están exigiendo el 10 y palomita, un niño que sabe que no tiene el mismo rendimiento, imagínate el susto que viven, el sufrimiento, cuando les van a entregar las notas. Este sufrimiento, ¿qué pasa? El niño aparte se siente inadecuado, no tiene un lugar, su autoestima baja. Esta persona que te decía, él era zurdo y decía que tenía dislexia. Y era ingeniero, ¿eh? Y era ingeniero. Y decía, por ejemplo, estábamos viendo algo de estimaciones, porque yo llevaba las estimaciones de las obras y los pagos y todo. Y me decía, a ver, soltero, espérame poquito porque yo y mi dislexia, dijo, no sabes cómo le he batallado toda mi vida, porque soy el tonto. Entonces, a mí me tienes que explicar muy despacio. Yo le decía, no se preocupe, Inge, ¿no? A mí me caía súper bien. Pero lo que he notado es que estas personas desarrollan otras habilidades a manera de compensar, ¿sí? Compensan aquello que no tienen con otras habilidades. Por ejemplo, tienen una memoria fabulosa, porque se aprenden las cosas de memoria. No tienen esta capacidad para hacer, por ejemplo, cuadros sinópticos, porque se pierden, ¿sí? Se pierden, o sea, no le encuentran relación a la llavecita que abre de aquí para acá, pero se lo aprenden de memoria. Entonces desarrollan esa, y sobre todo cuando son bien encaminados, desarrollan una fuerte resiliencia, maestra. ¿Por qué? Porque una persona que es muy inteligente y que siempre saca 10, yo me acuerdo, el día que saca 9.5 se derrumba. Va, llora, le reclama a la maestra, le dice que le dejé un trabajo para subir, se siente fracasada y en la vida no vamos a sacar siempre 10 y palomita. Te vas a esforzar muchísimo y vas a hacer un chorro de cosas para que las cosas hagan bien. Pero me queda clarísimo, clarísimo, que siempre va a haber alguien que va a ver el prietito en el arroz, que le faltó la coma, que no le pusiste, que dijiste una cosa que nunca dijiste, pero que ella sí lo entendió, entonces te lo endilgó a ti que tú lo dijiste. Entonces imagínate la frustración para una... Estas personas tienen una capacidad de resiliencia porque se han caído tantas veces, las mismas que se han levantado. Pero claro que la autoestima se deteriora, por supuesto que se deteriora. Y bueno, lo vemos, es una persona que muere de leucemia, ¿no? Claro. Una desvalorización total. Profunda del ser. Claro, claro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entendiendo estas partes, yo creo que lo primero es la actitud que tengan, porque para el niño sacar un 10 o un 8, el significado se lo da la madre, el cuidador, el padre, el maestro. Que esta imagen de horror, al menos de nuestra parte, se quite, por el amor de Dios. Que estos motes, estos regaños, estos gritos, esto también es entender que ellos funcionan diferente. Ellos van a funcionar diferente. Entonces, bueno, una de las técnicas que se utilizan mucho con niños con dislexia es hacer como memoramas, primero fíjate cómo leen los niños al principio. ¿No? Como pujando. Ay, yo me acuerdo cuando oía leer a mi hijo, yo decía, ay, pobrecito, qué difícil. ¿No? Es la etapa logográfica, cuando tienen que encontrar la letra, sí, antes de llegar al fonema. Al fonema, ¿no? Entonces, esta parte podemos ayudarlos con memoramas en donde con diferentes letras
y que fuera, esta es la M, que suena esta es la A, y si junto la M con la A es ma, y después con sílabas, y después, cuando tenemos dos sílabas de mamá, entonces es mamá. Y poco a poco, pero que sea divertido, Por ejemplo, hay una cómica aquí en México que se llama La India Yuridia, que bueno, a mí me dobla de la risa cuando esté enseñando a sus hijos a leer o a sumar. Entonces, ¿cuál es esta? No sé. A ver, ¿cuál es? No sé, ¿no? Es como, no sé, no importa. El juego tendrá que ser divertido. Estos ejercicios que le ponemos a los pequeños tiene que ser divertido. Porque si es divertido, quitamos el conflicto de la visión de horror, quitamos el conflicto auditivo y entonces el niño se va a vivir en mucho más confianza, mucho más contención y entonces va a ser mucho más fácil. Es trabajo, claro, chata, es trabajo. ¿Y quién dijo que no? ¿No? Claro, lo que pasa es que aprender con miedo es no aprender, Es no aprender aprender, muy mal. claro, Porque claro. no se puede. Con estrés no hay forma de que entre absolutamente nada y tal como decías. Luego será conflictual y luego serán personas que no van a querer ni leer ni escribir. No es que escribo muy mal o tengo una letra muy fea. No hay letras feas o bonitas. Las letras son para entenderse, nada más, igual que la lengua. Es para comprendernos o porque queremos apuntar y recordar y por eso vamos a escribir, pero no es un problema cómo escribimos. Claro. Ahora, la lectura que no se ha incorporado cuando somos pequeños sí que nos deja la dificultad de no aprender de adultos, Sí. cosa que es eh, retomable. Ahora alguien preguntaba qué se puede hacer de adultos. Pues de adultos podemos, tal como ha dicho Alicia, revisar nuestros propios conflictos de lo que vimos en nuestro aprendizaje. Yo el otro día colgué una historia sobre con quién aprendiste, cuándo aprendiste, cómo aprendiste, qué te acuerdas de lo que has aprendido. Porque como has aprendido a leer, hoy lees en realidad. Sí. Y además en diferentes etapas, porque en la etapa de infancia, tal cual dices, ¿no? De pequeñines, mientras vamos haciendo solo palitos, ya que empezamos a unir palitos y formar letras, es la etapa más frágil, la de la huella programante más dura probablemente, o sea que por ahí tenéis que revisar de los 4, 5, 6, 7 años, Así es. conflictos de lo que dijo Alicia. Lo que escuché era que inútil, o no sabes leer, o aprende rápido, o mira a tu hermano, o yo qué sé, historias de este tipo. Lo que vi fueron caras o incluso un cero marcado allá en una hoja por parte de las profesoras. Como si un crío con una edad tan temprana va a tener que llevarse un cero, pero bueno, lo ponían. Hoy, por suerte, hay métodos más adaptados a la infancia. Sí. Ya O ponen esta abejita contrariedad trabajadora que o quiero ver. osito. Ahora ¿Eh? ponen sellitos de abejita trabajadora, bendito Dios, o de osito, osito flojito, ¿no? Claro. Entonces, pero ya esto es menos gravoso que aquel cero con rojo que nos ponía. Horrible. Después, cuando un niño aprende, un niño pequeño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, no puede ni tiene incorporado el quedarse quieto absolutamente durante horas. No, claro. Necesita el movimiento. Entonces, le puedo enseñar algo hasta en movimiento. Se pueden incorporar áreas transversales y ahora que te lo estoy contando y que tú lo ves desde aquí, puedes jugar con el cuerpo o puedes hacer la letra con el cuerpo o puedes jugar con un compañero y entre los dos hacer una letra. Y en Sí, casa lo podemos hacer también con los niños. sí. Podemos jugar con ellos. Yo quién soy ahora y hago una letra, ¿no? Mira, Y y en hay, los adultos
es revivir el conflicto vivido, viajar atrás y poneros en contacto con ese dolor para trascenderlo, porque Sí. veréis que después no hay nadie, no habrá nadie que os pare cuando cojáis los libros, volváis Sí. a querer leer y leer, ¿no? Mira, hay un juego para los niños, por ejemplo. Podemos empezar a jugar Memorama. Pero ojo, un niño no puede durar más de 20 minutos con la atención. Y luego después tomamos un descansito. Y en el descansito, despuesito del descansito, hay un ejercicio en donde tú pones una línea en el piso, ¿no? Y entonces, de un lado va a ser, por ejemplo, K y de otro lado va a ser Sa. Y decimos, ponemos una etiqueta que diga K de un lado y Sa de otro. Y yo digo K, y él tendrá que saltar el lado donde es K. Sa, tendrá que saltar el lado donde es Sa. Y así con palabras cortas. Entonces, bueno, cuando brinca de un lado para otro, ya estamos moviendo el cuerpo, ya estamos haciendo un ejercicio auditivo, visual y motor, ¿no? Leí un estudio, creo que era de una universidad de Miami, en donde estaban mirando cómo a través de la lectura en movimiento personas con Parkinson se recuperaba. O sea, fijaros la importancia de las áreas que ha mencionado Alicia, el área motriz, el área visual, el área auditiva. auditiva y el área de Broca, que es el que nos permite articular la palabra. Esto que estamos haciendo hacia ahora Sí. tiene un poco en el lado frontal izquierdo y va todo unido. Por eso la importancia del movimiento previo e incluso ya para prevenir y además en personas que estaban ya diagnosticadas con Parkinson, que Sí, recuperaban mejor y más rápido su movimiento, que está sí. tan condicionado por este límite que hay, ¿no? Y por otro lado, nos damos cuenta de eso cuando ves a las personas de la unión de la lectura con el movimiento y el área de Broca, cuando ves gente, a mí me encanta ver a la gente cuando viajo en el tren o en el bus, que los ves leyendo o van con un libro y van moviendo la boca porque van leyendo y lo van hablando. Es como si lo estuvieran leyendo en voz alta. Es que Y fíjate, en maestra, realidad fíjate, es una condición que limita, sí, porque enlentece la lectura. pero fíjate que esta estrategia yo la descubrí no sé cómo, pero hay personas que están leyendo, claro, mira, yo te voy a contar. En primaria, me acuerdo el libro que me dejaron, 2 libros me dejaron. Platero y yo, de un burro, que si tú me preguntas de qué se trataba, y el del Principito. Sí. A ver, el del Principito, claro que tenía dibujito, pero utiliza muchísima metáfora que el niño no tiene la capacidad de abstraer. Entonces, yo veía aquella primera portada de un sombrero que a mí me parecía un elefante y yo no le entendía. Me lo vuelven a dejar en secundaria y yo ya traía el recuerdo de lo desagradable que había sido leer ese libro. Cuando yo lo vuelvo a leer en la especialidad, en la maestría de psicoterapia familiar, me pareció fascinante. Pero ve la edad que yo tenía. O sea, hay que entender también, hay veces que las mamás me dicen, oiga, ¿qué cuento, qué libros le puedo comprar a mi hijo para que aprenda a leer? ¿No? Y le quieren dar el libro que están leyendo ellas. No, no. Un niño chiquito necesita dibujos, letra grande, y es con la que está escribiendo, porque, por ejemplo, hay muchos chavos adolescentes ahorita que no te saben leer la manuscrita, porque ellos Claro. aprendieron con script, ¿no? Y entonces, si yo quiero inculcar a mi hijo esta lectura, este hábito de la lectura, me tendrá que ver a mí. Pero fíjate, cuando yo leo y quiero memorizar hay algo que no le entiendo, que me hago bolas, que sobre todo
de conflictología. A ver, digo yo, a ver, me tapo los oídos y lo leo en voz alta. Y esto, cuando yo me tapo los oídos y lo leo en voz alta, me queda clarísimo. Y entonces, después de que lo leo, puedo ir y hacer un cuadro sinóptico en donde puedo ligar y decir, ah, es que esto es por esto y entonces es esto. Pero tapándome los oídos. Cuando yo voy leyendo, sí leo en silencio, pero si quiero memorizar, entenderlo mejor, me tapo los oídos, maestra. Y a mí eso me funciona muy bien. O otro ejercicio, por ejemplo, dentro de lo motriz. Cuando estoy con un paso nuevo de mi clase de flamenco, y no me sale, entonces hago dos cosas. Primero, cuento del 1 al 5 despacio. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego canto una canción. Un pedacito de una canción, la que están dando, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es como un distractor que a la hora de que yo me muevo, ¿por qué? Porque yo quiero bailar contando. Si tú ves el video que subí, estoy contando, no estoy disfrutando la música. Me dice la maestra, vete Alicia, coquetea en el espejo. No me pierdo, o sea, yo ya me estoy viendo y digo, la panza, la mano, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me distraigo. Tengo que contar. Ya que me lo aprendo, ya que mi cuerpo ya se aprendió el movimiento, ya puedo entonces coquetearme si quieres. Pero mientras no, cada uno de nosotros tenemos una manera de poder aprender. No siempre es la misma. Yo te puedo decir, mira, a mí esta me funciona. Hay personas que ¿te acuerdas de los acordeones que usábamos en secundaria? Que los poníamos en la bastilla del uniforme y todo. Tenía una maestra súper hábil que nos los encontraba siempre. Pero hacer el acordeón te ayuda a sintetizar el conocimiento. Cada uno de nosotros tenemos nuestra estrategia, nuestro patrón, dependiendo de nuestra historia y de nuestros conflictos. Y yo creo que aquí lo más importante para todas las madres de familia es leer el instructivo de tu hijo. Lo trae debajo del brazo, pero generalmente cuando en los aparatos, nos llega un aparato, lo sacamos de la caja, lo conectamos. Ya que no aprendió, decimos, léete el instructivo a ver qué dice. En lugar de primero leer el instructivo y luego conectarlo. Bueno, con los hijos es igual. Aunque tengamos 5 hijos, cada hijo es único y va a aprender diferente y tendrá una estrategia diferente. Entonces yo les diría mucho eso a las mamis, ¿no? Que busquen estas estrategias. Les hemos dado aquí 3. Las de memorama, las de la línea, las de taparse los oídos, las de hablarlo, ¿no? Pero sobre todo en los pequeñitos es cuidar nosotros esta parte de los conflictos que hablamos y en los adultos revisar estos conflictos. Y yo les diría uno más, tanto para niños cuando tienen la dificultad para leer como en los adultos cuando se distraen, que es el conflicto de separación. Aumentado en el trastorno de déficit por atención, ¿no? Sí. En hiperactividad ya es el movimiento, ya has hablado, sí, la contrariedad. En cambio, en el déficit de atención es sentirse separados, es no tener el contacto deseado. Y al no tenerlo, que por lo general tenéis que pensar, ¿a quién deseamos los niños? A papá y a mamá. Claro. O sea, lo que queremos es la familia, el estar en contacto. Entonces, probablemente como adultos, cuando tenemos que decimos, no leo, justo ayer me decía una amiga que es hiperlectora, pero hiperlectora. Me dice, no puedo leer porque me distraigo mucho. ¿Qué le está ocurriendo? Que está pasando por un periodo donde se siente separada de... Y solo cada uno de nosotros sabe de lo que nos sentimos separados. A veces los hijos se han marchado, o la pareja no está, o tenemos problemas en el trabajo y andamos con la cabeza que después decimos, estamos distraídos, por eso no puedo prestar atención. Bueno,
te pedimos que des la vuelta a la frase y digas, me distraigo cuando tengo un conflicto de separación. Voy a ver de qué me estoy sintiendo separada o separado. Porque ahí ya tenéis todo el pack para poder entender lo que os pasa con la lectura. Y de alguna manera, cuando sanamos eso, ya podemos leer normal. Ahora, también tenéis que mirar otra de las cosas que hemos dicho, que es cuando uno está estresado o con miedo, no puede estar No, prestando atención a según qué. No te vas a leer la novela cuando te estás separando. no. En simpaticotonía, presta atención, ¿no?, a lo que te toca. Por eso la cabeza va como unidireccional al problema y giramos alrededor del problema y nada más. Pero pasado eso, luego tú, yo y todo el mundo puede leer. Claro, Solo que tenemos que mirar qué es lo que nos impide hacerlo. claro. Alicia, te agradezco un montonazo. Sé que la gente está súper contenta, ha ido mirando. Todo lo que has contado es maravilloso. Este vídeo, este vivo, queda grabado, Sí, compartirlo, porque es importante esto que decíamos, aprendemos a leer, pero después aprendemos a través de la lectura. Y qué bueno que lo podamos descodificar para poder avanzar. así ¿Te es. queda algo más en el tintero que nos quieras contar? Nada más, maestra. Me Muy quedaba lo bien. del conflicto de separación, pero ya me la ganaste. Era el Pues bueno, último ahí con lo que iba está. a cerrar, pero eso es importante también. Y yo creo que ahorita, sobre todo en este momento de pandemia, que ya no estamos tan encerrados, pero que todavía sigue ese cuidado, el conflicto de separación se da más en adultos. Los niños están encantados, las mascotas están encantadas porque están con nosotros, ¿no? Pero los adultos sí, sobre todo los adultos mayores, se sienten separados porque por cuidarlos no vamos, por cuidarlos no los sacamos, por cuidarlos, y esto ahí genera un gran deterioro, ¿no?, en ellos. Porque no es lo mismo, digo, qué padre la tecnología y a mí me encanta, maestra, pero yo extraño abrazar a la gente y extraño oler a la gente y extraño vacilar con la gente, ¿no? Yo soy muy de tocar, de estar cercana, de ver a la gente. Y sí, ayuda un poquito, ¿no? Pero es como comerte una paleta con papel. No es lo mismo. Y es como dar la mano con guantes. Sí, No sé, claro. desde el otro lado. En plan, reina de Inglaterra, espere. Bueno, gente bonita, esto quedará colgado. Alice, mil gracias por este Muchas gracias, maestra. directo y ojalá sirva para fomentar un poquito más la lectura. Claro. Y Alice, tenemos que decir que Alicia vive al ladito, pero a 100 metros, ¿no?, de la Feria de Guadalajara. Ay, O sea que sí. está impregnada de olor a libro. La No, Feria del no, yo Libro, después soy de una, Frankfurt, la más grande, sí, soy espectacular. una lectora de verdad. Yo no puedo estar sin un libro. En el radio siempre me decían, diario te veo con libro. En el salón de belleza, diario te veo con libro. Es que no sé qué hacer. Aquí no, tengo hiperactividad. Y el libro, no sabes cómo ¿no? Y yo tengo que oler las hojas, maestra. El Kindle a mí no se me da, pues, pero el libro donde pueda tachar, rayar, subrayar, ¿no? Eso, bueno, soy una fan del libro. Doblarle la puntita de las Doblarle la hojas o puntita, ponerle papelito. el flequito, sí, claro, El claro, poquito. sí, sí. Muchas gracias por la Un invitación. abrazo muy grande. Gracias. Muchísimas gracias, gente, por acompañarnos, por estar aquí. Nos vemos prontito en esta semanita. Seguimos. Un besito grande, Ale. Bye. Hasta luego. Bye.